Ok, bueno, entonces van a ser espacios de 10 minutos. Vamos, empieza si quiere el hermanito evangelista, porque como él es el invitado, le vamos a dar la chance a él. Entonces, 10 minutos él, 10 minutos el hermano Martín. Bueno, a ver, Claro, entonces vamos a dejar que se presente sí. Diego. Se llama Diego, que diga de dónde es, cuál es la iglesia donde él se congrega, por favor, para empezar con el debate. Adelante, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarles. Mi nombre es Diego, evangelista, de aquí de Guatemala, Centroamérica. Pertenezco a la Misión Evangélica Príncipe de Paz de Guatemala. Príncipe de Paz. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Entonces, ahora el hermano Martín Barrientos también que se presente, por favor, dónde se congrega y su nombre. Bendiciones, buenas noches para todos mis hermanos. Mi nombre es Martín Barrientos, soy apologeta católico y misionero. Viajo a algunos países que me invitan. Defiendo la fe desde hace cerca de 20 años y pues estoy para exponer lo que la Biblia dice y lo que la historia dice sobre el tema del arrebatamiento. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Izalco, Sonsonate, El Salvador. Gracias. Muchas gracias, hermanito Martín. Bueno, el tema del debate, ¿cuál es? Si el arrebatamiento existe y es bíblico. Listo, entonces vamos a darle el paso. Aquí tengo ya listo el cronómetro. Voy a apagar mi cámara. Cuando la prenda les van a faltar 2 minutos, ¿eh? Así van a saber para no interrumpirlos que les faltan 2 minutos. ¿Está bien? Entonces vamos a iniciar con el señor Diego con sus 10 minutos. En cuanto él hable, yo pongo aquí el cronómetro. Adelante. Muy bien, también tengo el cronómetro acá y lo llevo. Buenas noches, el debate de hoy es que si el arrebatamiento es bíblico o no es bíblico, también conocido como el rapto de la iglesia. El término rapto obviamente es un término teológico. No vamos a encontrar en la Biblia el término rapto, pero sí se puede utilizar. Ejemplo, no vamos a encontrar en la Biblia la palabra unicidad, pero es un término teológico. También, por ejemplo, el purgatorio no lo encontramos en la Biblia, pero es un término teológico. De la misma forma, el rapto de la iglesia. Pero yo voy a responder de lo que yo enseño. Lo que enseñan los demás no me incumbe a mí, no es asunto mío. Yo predico acerca del arrebatamiento, soy evangelista y lo he predicado en toda Guatemala, aquí en mis plataformas. Muy bien. Todos los autores del Nuevo Testamento hablaron de la venida del Señor. Vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El apóstol Pablo casi en todas sus epístolas lo hizo mención, y esto el apóstol Pedro corrobora y lo reafirma y dice, segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas tus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pedro acá? Estaba hablando de la venida del Señor, el arrebatamiento. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santiago también hizo mención de la venida del Señor. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El apóstol Pedro habló también de esto, claro que sí. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Juan habló de esto también, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El apóstol Judas habló de esto también. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y cómo se cierra el Apocalipsis 22:20? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como lo he expuesto, todos los autores del Nuevo Testamento hablaron de la venida del Señor. Muy bien. ¿Por qué arrebatamiento? Bueno, porque la Biblia nos habla del término arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Perdón, tengo que saltar porque el tiempo se está yendo. Dice versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso utilizamos el término arrebatamiento. El Señor vendrá por su iglesia. Él arrebatará. ¿Por qué Pablo estaba tan convencido del arrebatamiento? Porque él tuvo una experiencia muy personal. En 2 de Corintios capítulo 12 él dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de la venida del Señor. Él vendrá por su iglesia. Y no es que nosotros lo hayamos inventado, como ya lo expuse brevemente. La mayor parte de los apóstoles de la Biblia hablaron de ello, desde el libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Y también en 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tenemos la base bíblica, ya lo expuse, que sí hay un arrebatamiento. Jesucristo vendrá por su iglesia. Y también lo podemos ver en el libro de Mateo 24, cuando estaban en el monte de los olivos, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí vemos todas las señales antes de su venida: guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencia, terremotos, falsos profetas. Pero todo esto será principio de dolores. Y aquí termino mi primera participación.
Bueno, le falta, son las 7 con 48 minutos, exactamente, o sea, pueden estar menos tiempo, pero no pasarse de los 10 minutos. Muy bien. Diego, gracias por su participación. Hermano Martínez, ¿está listo? Sí, 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 estoy listo. Vamos a saludar aquí a los hermanos, hermano Martín, y pedirles por favor que si pueden compartir este debate que a mí se me está haciendo muy interesante. Compartir, hermanos, en sus TikTok, en sus redes sociales, para poder llegar a más gente. Bueno, hermano Martín, en lo que usted inicia a hablar, yo le pongo aquí su tiempo. Adelante. Permítame. Bien, hermanos, aquí pues yo no sé, no hablamos con Diego, pero a veces estamos de acuerdo en lo que se habla porque lo que él ha expuesto es la segunda venida. Y la Biblia habla de dos términos, lo que es parusía, que es segunda venida, y el término harpazo, que se traduce como arrebatamiento, como arrebatar. Pero dice Diego, pues yo soy responsable de lo que enseño, no de lo que otros enseñan. Pero ese es el punto, que la doctrina del arrebatamiento es una definida. Y esa doctrina es, pues, es lo que se piensa, de que Jesús vendrá secretamente, vendrá secretamente y se lleva a una parte y los demás se quedan para la gran tribulación. Entonces eso se confunde con que el evento sea visible o que no se sepa lo que es la fecha. El hecho que la fecha no se conozca no significa de que sea invisible, como dicen, que queda la ropa tirada. Y eso es la doctrina pura de lo que es el arrebatamiento. Yo quiero hablar sobre cómo inicia esa creencia, que nadie la predicó, y él tiene razón de que estas personas de la Biblia hablaron, pero no de arrebatamiento, sino de su parusía o segunda venida. Esa doctrina empieza con Paul Typen, autor de The Rapture Trap. Nace en el siglo XVIII, un ministro puritano llamado Increase Matter escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Más tarde, un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza, en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, en 1812, especula que los fieles que hayan recibido la comunión con frecuencia serán hacia el fin del mundo recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo es castigado. Anteriormente daban fechas, más que todo los adventistas, ellos daban fecha. Pero el rapto en sí, Diego citó un texto bíblico, 1 Tesalonicenses 4, 17. Los que quedemos seremos arrebatados. ¿Será que porque aparece la palabra arrebatado significa de que ya con eso se materializa ese evento que no es la segunda venida, porque dicen que no baja a la tierra? Esa es la enseñanza sobre el arrebatamiento, no lo que Diego piensa, porque lo que Diego piensa es algo parecido a lo que nosotros creemos, sino que es lo mismo. Ahora, yo le voy a decir que el verbo o la palabra harpazo, el verbo harpazo o arrebatar, está muchas veces en la Biblia y no significa que por eso sea verídico ese evento. ¿Qué es harpazo? En su segunda venida, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice: los que
todavía estemos vivos y quedemos para su parusía, para su venida, advenimiento, segunda venida, dice, seremos arrebatados. ¿Qué es arrebatar? Es tomar a la fuerza. Eso es el verbo harpazo, tomar a la fuerza. En su segunda venida el Señor se lleva a su pueblo rápidamente. Vamos a leer textos donde está la palabra, el verbo harpazo. Y dice, San Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Allí aparece el verbo harpazo. San Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para arrebatarle, dice, para hacerle rey, se volvió a retirar al monte. Entonces ahí vemos que aparece la palabra arrebatar, San Mateo 13:19. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado. Es la misma palabra. Es la misma palabra la que está en 1 Tesalonicenses 4:17. Pero el evento arrebatar, como es predicado por la mayoría, ese evento no existe. Es la segunda venida. Vamos a ver. No quiero dar muchos textos porque hay muchos. Quiero dar este que dice Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Significa que se lo llevó para el cielo y que iban a estar 3 años y medio y otros 3 años y medio de la boda? No, lo llevó rápidamente de ese lugar. Allí está el verbo harpazo o arrebatar. Y veamos lo que dice Hechos 23:10. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran los soldados y lo arrebataran de en medio de ellos. Entonces, la tesis de que porque dice seremos arrebatados, significa que se van para el cielo y que la gente no mira y que se quedan llorando y el tren se descarrila y el avión se viene abajo. Eso no existe. La segunda venida va a ser visible, va a ser estruendosa, va a haber juicio y pues ahora estamos demostrando de que así rápidamente como fue arrebatado de en medio de la gente Pablo en Hechos 23:10, así va a ser la segunda venida. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para venir al Señor, para recibir al Señor en el aire. Pero lo voy a leer desde el 15 para que nosotros veamos de que no es otro acontecimiento alterno, porque los hermanos separados dicen que no es la segunda venida. Vamos a ver, dice, le damos esto como palabra del Señor, nosotros los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal, la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes y al encuentro del Señor allá arriba, y ahí estaremos con el Señor siempre. Entonces, menciona primero, hay que ver que hay elementos de la escatología, hay elementos. San Mateo 24 habla específicamente escatología y se le llama, 24 y 25 se le llama el pequeño apocalipsis. Entonces, donde aparezcan estos elementos, trompeta, viene entre las nubes, viene con ángeles, hay resurrección, nadie sabe el día ni la hora. Cuando usted vea esos elementos, está hablando de su segunda venida.
y no de un evento alterno. Yo creo que Diego quizás en un 90-95% está de acuerdo conmigo. Todos, pues esos escritores hablaron de su parucía o de su segunda venida. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, realmente es el deseo de Jesús que se lleve antes de la separación del trigo y la cizaña, que se lleve al pueblo. ¿Será que Jesús se contradice y él quiere llevarse antes, se quiere llevar a la gente para que no sufra? San Juan 17:15 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Tiempo, hermano. Ahí está. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está el primer tiempo. Vamos a la segunda ronda, otra vez de 10 minutos. Puede nada más hasta 10 minutos, pero pueden tardar menos, pero no más de 10 minutos. Diego, ¿es listo con sus 10 minutos? Estamos listos. Adelante, en cuanto hable, yo aquí también le pongo el tiempo y también usted lo puede llevar con usted. Adelante. Gracias. Muy bien, en esta segunda intervención quiero abordar de lo que es el arrebatamiento. ¿Por qué arrebatamiento? Recordemos que estamos hablando un tema escatológico, eventos del fin, cuando Cristo venga por su iglesia. Muy bien, ¿por qué arrebatamiento? Creo que todos se preguntan y se cuestionan. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad, mucho oído, en las regiones celestes. Sabemos que hay un reino espiritual en las regiones celestes. Dios lo va a hacer de esta manera porque seguramente el diablo y sus ángeles no se van a quedar de brazos cruzados. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí tenemos un argumento bíblico que el diablo siempre pelea las almas de los seres humanos, siempre lo pelea. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién estaría interesado de arrebatarle las almas a Dios o a Cristo? Satanás, sin duda alguna. 10:29 de Juan, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Quién está interesado en arrebatar las almas de las manos de Dios? Satanás, el diablo. Por eso será en un instante. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. En un instante. ¿Cuánto nos tardamos? A ver, hagamos la prueba. Cerramos los ojos. Una milésima de segundos. Esto ya es palabras mías. No están en la Biblia, palabras mías cuando predico de este tema, porque lo predico muchas veces, por eso manejo bien el tema. El que va a quedar con los ojos cuadrados va a ser Satanás. ¿Y en qué momento salieron de la tierra que no me di cuenta? En un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta. Así será, por eso es arrebatamiento, para que el enemigo no pueda. Segunda de Pedro dice, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso creemos que será de sorpresa.
Nadie sabrá, porque el ladrón obviamente no avisa que tal día va a robar tal hogar, tal casa, tal comercio. Será sorpresivo, será en un instante. Algunos le dicen el rapto secreto. Yo casi no utilizo ese término, siempre utilizo arrebatamiento, pero lo que sí sé que será sin previo aviso, sin que nadie lo sepa. Ya en mi tercera participación voy a argumentar lo que es la segunda venida de Cristo. Ahorita estoy hablando de la venida de Cristo, el arrebatamiento. Todavía no estoy abordando la segunda venida de Cristo. Como les digo, estos son temas escatológicos y debemos aprender a diferenciar la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahorita estoy en la venida de Cristo, que es el arrebatamiento, y será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es evidente que no todo mundo se está preparando para la venida del Señor. Por eso acepté este debate con don Martín, porque me parece muy interesante el tema del arrebatamiento. Es un tema, como ya lo expuse en mi primera participación, 100% bíblica. Don Martín mencionó a algunos historiadores, pero yo no me baso en la historia. Dios no me va a juzgar a mí en el juicio final por la historia, me va a juzgar por medio de su palabra, y por eso es que me esmero tanto en enseñar la palabra de Dios, me esmero tanto en enseñar lo que dice las Sagradas Escrituras. Uno será dejado, uno será llevado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se consagra. Dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 28 que vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 dice que tenemos que estar santificados, que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu esté santificado, consagrado. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No todos ahorita se están consagrando. ¿En qué momento va a ocurrir? Nadie lo sabe, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Por eso uno será dejado y otro será llevado, porque no todos se están consagrando. No todos. La Biblia dice que ninguna condenación, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios 6:9, que los que practican las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Luego también dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19, que igual replica: los que practican el pecado no van a heredar el reino de Dios. Por eso uno será dejado y otro será llevado. No todo aquel va a ser llevado, solo los que de verdad están buscando la consagración y la santidad. Así que preparémonos, porque este evento ocurrirá. Y alguien me podrá decir: ¿y si muero? ¿Y si yo parto a la eternidad? Bueno, tranquilo, usted será privilegiado, como ya lo leímos en primera de Tesalonicenses 4:17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel que murió fiel hasta el día de su muerte, como dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que perseveró hasta el último segundo de su vida en Cristo falleció, tiene un privilegio mayor de los que están viviendo: será resucitado con Cristo Jesús. Y aquí termino mi segunda intervención. Quedan 2 minutos. Ahí lo dejo. Ahí está, ahí lo dejamos. Muy bien, excelente.
8 minutos con 20 segundos de Diego. Muy bien, entonces ya vamos ya con hermano Martín. Ahorita ya terminamos la segunda ronda. Hermanito Martín, ¿está listo? Sí. Hermano, hay que darle tap a la pantalla para que no se la vaya a tumbar TikTok este debate que está muy interesante. Hermano Martín, déjeme nada más aquí reinicio. Cuando usted hable, yo pongo aquí el tiempo. Adelante. Bien, realmente la Biblia menciona de dos venidas. Diego dice la venida y después voy a hablar de la segunda venida. La venida fue cuando Él viene, que toma carne, se encarna y pues va a la cruz por nosotros. La segunda venida, en esa segunda venida es que va a haber juicio, esa segunda venida. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la segunda venida? Ojo, cuando usted escuche esto, sabe que está hablando de su parusía. Parusía falta que es su segunda venida, porque él dice, la venida es el arrebatamiento, la segunda habla de otra. Bueno, entonces serían tres venidas, porque la primera fue cuando toma carne. Ahora veamos los elementos que intervienen. En los elementos, en San Mateo 24:3 empieza los elementos, el elemento nube. Dice a San Mateo 24:30-31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos. Entonces, en su segunda venida, como dice allá 1 Corintios 15, 50, 51, 52, ahí habla de al sonar de la última trompeta. ¿Dónde empiezan esas trompetas? Empiezan en Apocalipsis 8, pero voy a hablar en el elemento trompeta. Entonces aquí vemos que Jesús envía a los ángeles, suena la trompeta y Él viene entre las nubes. Hechos 1, 9, 10. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, una nube lo ocultó. Entonces estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este que ha sido llevado de la misma manera vendrá como lo han visto subir. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. Aquí vemos el elemento nube en su segunda venida, lo que dice Daniel 7:13. Y vi en el cielo uno como hijo de hombre que venía entre las nubes. 1 Tesalonicenses 4:17. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos. Entonces aquí vemos que en 1 Tesalonicenses aparecen esos elementos que viene con ángeles, viene entre las nubes, suena la trompeta y nadie sabe el día ni la hora, y hay resurrección. Entonces, al hablar él dijo San Mateo 24, 40, 42. Vamos a leerlo realmente. ¿A qué se refiere San Mateo 24, 40, 42? Pero no vamos a leer del 40 al 42. Ya hablamos de que, de que San Mateo está hablando de su segunda venida. Vamos a leer del 36. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida, la parusía, ahí dice parusía, la venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé, dice. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo y se casaban hombres y mujeres hasta el día que Noé entró en la tierra. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de su venida, no está hablando de arrebatamiento. La venida del Hijo del Hombre, de dos hombres que estén juntos en la venida, que va a mandar a los ángeles según lo que dice San Marcos 14, hacer la separación del trigo y la cizaña en el momento final. Quisieron: Señor, arrancamos la cizaña. No, déjenlo que crezcan juntos hasta el momento de la siega.
el juicio va a ser compareciendo pecadores y justos. El justo va a ser llevado al cielo. Vengan, benditos de mi Padre, por esto y esto y esto. Y los injustos o los cabritos que serán a la izquierda, pero en su segunda venida. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo, una será tomada y la otra no, pero en su segunda venida. Por esto estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Eso es en secreto. Entonces ahí vemos, porque estamos hablando de San Mateo 24, ahí vemos que es, dice parusía o venida, que es su segunda venida, y en el Nuevo Testamento solamente habla de el retorno o advenimiento de nuestro Señor. Y dice, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto. Por eso también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Y como dijo él, seremos llevados los que buscamos la santidad. Ahí no hay tales del que el que anda robando, que anda haciendo cosas indebidas. ¿Y quién es el que quiere arrebatarlos de la mano del Señor? Claro que el diablo. San Lucas 8, 12, 13 dice que la semilla, dice San Lucas 8, 12, 13. Vamos, lo voy a leer porque él pues habló un poco sobre eso y es importante el mensaje también. Dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y lo arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Dice, entonces vemos que el diablo quiere robar la fe. Por eso dice la palabra de Dios allá en segunda de Pedro 3, 15 al 17, dice que hay cosas en las escrituras difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes tuercen para su propia condenación, como lo hacen con las demás escrituras. Así que hijitos, ya estando advertidos, tengan cuidado de que esos disolutos no los hagan caer de su firmeza. Entonces, como dice 2 Corintios 11, del 2 al 5, dice, y mi temor es que como la serpiente engañó a Eva, así sean engañados ustedes. Ahora vienen y le predican otro evangelio, no como se lo predicamos. Ahora, ¿quién es esa serpiente? Lo que dice Apocalipsis 12, 9, el dragón, la serpiente antigua o Satanás. Satanás, que se disfraza de ángel de luz, anda queriendo engañar y son falsos discípulos, falsos apóstoles, como dice 2 Corintios 11 del 13 al 15, porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, no se sorprendan que sus ministros se disfracen de ministros del bien. Voy a seguir hablando sobre los elementos nube, y dice a San Marcos 14, 61, 62, pero él seguía callado y dice 62 dice, y dijo Jesús, si yo soy y veré al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, venir entre las nubes del cielo. ¿Cómo estamos, hermano? 2 minutos. Ahora vamos a ver el elemento trompeta. Elemento nubes aparece solamente en su segunda venida. Elemento trompetas en su segunda venida también, y no en un arrebatamiento, que arrebatar es nada más llevar rápidamente en su segunda venida. Y quiero escuchar a Diego, porque de acuerdo a lo que él diga, yo le quiero entender, de acuerdo a lo que él diga, pues así va a ser mi segunda intervención. Aquí me quedo, hermana. Le quedaron todavía 8:47, muy bien. Entonces, ya vamos a la tercera parte de este interesante debate. No sé ustedes, yo estoy anotando los textos bíblicos y los argumentos. Diego, ¿está listo para su última participación de los 10 minutos? Estamos listos. No sé, ¿se puede? Betty, ¿se puede? Recuerde que me sobró 2 minutos la primera vez, y la segunda como minuto. ¿Puedo tomarlo? No, Diego. No. Porque aquí sí me voy a extender un poquito en este último.
Diego, después Sí, no, es podemos que hacer 5 minutos son 10 más, no hay minutos. problema. Bueno, está bien, no hay problema, está bien. Bueno, usted me dice cuándo ya. Sale. Y yo le pongo el tiempo, Diego, adelante. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora voy a abordar la segunda venida de Cristo. Mateo 24, del 3 al 14, ahí vemos las señales antes del arrebatamiento. Y quiero leer el versículo 14 por el tiempo. Y será predicado, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí sucede el arrebatamiento. Cuando ya el evangelio se predicó en todo el mundo, cuando la última persona que no había escuchado el evangelio, suena la trompeta de primera de Tesalonicenses 4:16. Ahora, del versículo 16 hasta el versículo 28 es la gran tribulación, que no es el tema. Hablar de escatología me fascina, me gusta. Si Martín quiere otro día, hablamos de la gran tribulación. Hoy no es el tema. Del versículo 16 al versículo 28 sucede la gran tribulación. Ahora, del versículo 28, aquí es la confusión de muchos. No es secreto, no es arrebatamiento, porque vamos a leer unos pasajes donde dice que todo ojo le verá. Ahora lo voy a explicar. Muy bien. Entonces, la segunda venida de Cristo, recordemos que estamos hablando de escatología. Martín dice que entonces hay 3 venidas. No podemos incluir cuando Cristo vino al mundo a redimir a la humanidad. Eso es muy aparte. Eso no tiene que ver con escatología del arrebatamiento. Estamos hablando de la venida del Señor Jesús. En el 14 sucede el arrebatamiento. Del 14 al 28, la gran tribulación. No es el tema. Del 28 en adelante, entonces dice, vamos a leer el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ahora sí todo ojo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dejamos esto por acá. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, he aquí, esta es la segunda venida. Cuando no tenemos claro la escatología, confundimos el arrebatamiento, el rapto, con la segunda venida. Porque si es arrebatamiento, si es rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿en qué momento la gente va a ver? Apocalipsis 1:7. He aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí es la segunda venida. Ahora sí, todo ojo le verá, todo mundo le verá. Y ahora, ¿qué va a suceder después de eso? Viene a establecer su reino milenial. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ya la iglesia, los ejércitos celestiales, ¿a quién representa esto? A la iglesia, los que se fueron en el arrebatamiento, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 20:11, aquí viene a establecer su reino milenial. 21 de Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos,
Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto ya es el reino milenial, la segunda venida de Cristo, que viene a establecer su reino milenial, literal, aquí en la tierra. Muy bien, ahora, he escuchado, me disculpan si voy a mencionar a alguien, me disculpan de una vez, pido disculpa si rompe las reglas. He escuchado al sacerdote Luis Toro en decir que dice que los evangélicos andan asegurando que solo ellos se van a ir en el arrebatamiento. No sé de dónde lo escucharon, al menos yo no enseño eso, yo nunca enseño eso. ¿Quiénes se irán? Ahora viene el punto. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento cuando Cristo venga? ¿Católico, evangélico, adventista, mormón, testigo de Jehová, islamista? Veamos. Que sea la Biblia que nos diga quiénes se van a ir. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Quiénes se van a ir con Cristo? Los que creyeron en Jesús, los que se arrepintieron. Jesús dijo en el libro de Marcos 1:14, arrepentidos y convertidos y creed en el evangelio. Todo aquel que se arrepintió, todo aquel que creyó en Jesús es alguien que se va a ir con Cristo. ¿Qué más dice la Biblia? Efesios 1:13 dice que cuando escuchamos el evangelio y creímos en él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las cuales son las arras. O sea, nuestra seguridad que nos vamos a ir con Cristo es que tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento viene el sello del Espíritu Santo? Cuando uno confiesa a Jesús. Me cuestionan mucho en mis en vivos que por qué hago la oración de fe. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Lo cité hace un rato, lo cito una vez más. Todos aquellos que están guardando su vida en consagración y en santidad. Efesios 5:28. Viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, como aquel es santo que os llamó, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque él dijo, yo soy santo y sed vosotros santos. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Aquellos que escucharon el evangelio y creyeron. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Todo aquel que ha creído en Jesús tiene garantía de irse con Cristo, vivo o muerto. Como siempre digo, palabras de evangelista Diego Sick, vivo o muerto, de que me voy con Cristo, me voy. Si de todas maneras la muerte me alcanzó, pero morí en Cristo, hay una promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estoy en vida, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, seremos transformados y nos iremos con Cristo. ¿Cuál es la seguridad de irme con Cristo? Haber creído en Jesús, haber guardado su palabra, haber practicado su palabra, guardarme en consagración. El tiempo no me da. Dice Apocalipsis 19:8, aún nuestras acciones justas. Dice que a la novia se le dio un vestido de lino fino. ¿Y cuál es ese lino fino? Las acciones justas de los santos. Tus acciones, mis acciones, tienen que ver mucho delante de Dios. La justicia que tú practicas y que yo practico significa vestimenta de lino fino. Y aquí termino mi participación. Gracias. Te falta 40 minutos.
¿Ahí lo deja, Diego? Sí, ahí lo dejamos. Listo. Bueno, la última participación del hermano Martín Barrientos y con esto ya nos vamos a las preguntas y respuestas. Hermano Martín, ¿está listo? Permítame un momentito. Hermanos, de la pantalla es un debate sobre el rapto. Vamos a, si puede, no sé aquí si se pueda compartir, como en YouTube, si la pueden también compartir, todavía nos queda un tiempo más. Recuerden que ya son los últimos 10 minutos con los que estoy con ustedes. Hermano, en cuanto hable del tema, aquí le pongo yo su tiempo. Ya, hermana. Bien, Diego habla de lo que es Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, pero si usted es conocedor, va a saber de que no tiene coherencia lo que él ha estado diciendo. Veamos, porque él dice, hermano, no queremos que esté en ignorancia respecto a los muertos para que no se entristezca como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios traerá consigo a los que murieron con él, dice. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Está hablando del día de su segunda venida. ¿Cuál es el problema? El problema de traducción, que la misma palabra que se traduce traer, se traduce llevar. Entonces veamos lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, dice la Biblia, Dios llevará consigo a los que murieron con él. Les decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Entonces dice, traerá con él, pero está hablando él que se cumple en Apocalipsis. Y no, la palabra está mal traducida porque esa palabra significa llevar. Y él viene a llevárselos. Él viene a llevárselos en su segunda venida. Pero leamos lo que él dijo veamos lo que dice Apocalipsis 20, que él lo tocó. Luego vi un trono grande y resplandecido, y a uno que está sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, se quedaron huellas de ellos. Esto nosotros lo vemos en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 9 al 12, veamos lo que dice. Ahí se acaba Segunda de Pedro 3, veamos lo que dice el 8. Mas una cosa no pueden ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasará el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que tendrá paciencia. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán. Los elementos abrasados se disolverán y la tierra, y cuando en ella está, se quemará, se consumirá. Pues que todas estas cosas han de disolverse, así como conviene que seáis en vuestra santa conducta y en piedad, esperando y acelerando la venida del día del Dios, en que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Entonces veamos que el día del día de Dios es el día del juicio, en que los cielos desaparecen. Entonces, una cosa hay que tener clara, que el día de Dios, el día del juicio, el día del Señor es la misma parusía, es realmente el día final. Ahora, él dijo, Diego dijo, dijo que se oye la trompeta, pero ellos no han entendido que las trompetas empiezan de Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 11 hasta el 18. Veamos lo que dice Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis habla del trono blanco, donde son juzgados según sus obras, lo que aparece en San Mateo 25. Veamos, luego vi un trono grande y espléndido, y a uno que está sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, y sin que quedaran huellas.
y vi a los muertos, este es el 20 del 11 al 14, y vi a los muertos grandes y pequeños, que están de pie ante el trono mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El 13, el mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte en lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Ante el tribunal están siendo juzgados según sus obras. Después la muerte en lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego, esa es la segunda muerte. Ahora veamos que el último enemigo es la muerte. Veamos 1 Corintios 15, 51 al 54. Dice, les revelo un misterio. No todos moriremos, sino que todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, al toque de la trompeta final. ¿Cuál es la trompeta final? Empieza la primera en Apocalipsis capítulo 8 versículo de 2, y la séptima, que es la final, que habla 1 Corintios capítulo 15, 50, 52. Esa es la trompeta final, la que suena en Apocalipsis 11, 15. En Apocalipsis 11, 15 vemos que dice, ha llegado el tiempo de dar la recompensa y de juzgar a los muertos. Veamos, dice, en un instante, en un pestañear de ojo, al toque de la trompeta final, la de Apocalipsis 11, 15, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en su victoria. Entonces eso es lo que está diciendo Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis 20, 14. Pero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 11, donde suena la última trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: tocó el séptimo ángel, esa es la trompeta de allá donde la muerte es vencida. 1 Corintios 15, 50 al 54. Tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reino sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, aquel que es y que era, porque ha asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, grandes y pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, destruir a los que destruyen la tierra. Entonces aquí vemos que hay juicio al sonar de la última trompeta y se da la separación del trigo y la cizaña. Vamos a ver San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, 25, perdón, San Mateo 25, vamos a ver acá que dice: el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí vemos lo de Apocalipsis 20, que comparecen y son juzgados. Aquí lo estamos viendo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Vemos el trono que está allá en Apocalipsis 20, lo que dice Apocalipsis 11 del 15 al 18, que llega el momento de juzgar a los hombres. Dice: pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, él sentado en su trono de gloria. Entonces dirá al rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Y dice, ¿por qué? Dice:
Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y él les dice, entonces el rey les dirá, por cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Entonces les dice, vengan benditos de mi Padre a heredar pues el reino prometido. Entonces aquí podemos ver claramente que pues la Biblia habla de las 7 trompetas, y pues empiezan Apocalipsis 12, Apocalipsis 8, 2, Apocalipsis 11 hasta el 18. Ahí podemos ver que viene Él, se sienta en su trono y empieza a hacer la separación. Hermana, ¿cómo voy con el tiempo? 10 segundos. Gracias, mis hermanos, gracias. Bueno, pues con esto concluimos. Le faltaron 2 segundos al hermano Martín, pero ahí está. Bueno, sigue el tiempo de las preguntas y respuestas. Yo me retiro. Tengo ahorita un compromiso, hermano Martín. Quisiera quedarme, pero no puedo. Ya no puedo alargarlo más. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá lo pueda ver después. Señor Diego, Dios lo bendiga también a usted y nos vemos Igualmente. para la próxima. Saludos. Martín, o sea que, primera pregunta para ti. ¿Qué posición tiene usted en cuanto a la escatología? ¿Usted es premilianista o postmilianista o amilianista? ¿Qué posición tiene usted? Pues soy amileniarista. Amilianista. Amileniarista, o sea, que pues lo que se cree pues que el reino de Cristo Sí, lo conozco. pues es acá pues es acá pues que Él está reinando. Ok, todavía seguimos en la misma pregunta, todavía no quiero cambiar. Entonces, ¿usted considera que ya estamos en las trompetas de los juicios? Esa es segunda pregunta, Diego. No, es en el mismo, porque no he salido todavía de eso. Todavía no he salido de eso. Todavía sigue en esa misma pregunta. Usted dice que es amilenialista, o sea, ¿no cree usted que hay un reino milenial literal, como lo creo yo? Que son de 1000 años aquí en la tierra. ¿Usted no cree eso, que hay un reino milenial? Es que el reino, pues los 1000 años que dice Apocalipsis 20, no, ¿usted no cree que sea literal, solo es algo simbólico? No, los 1000 años, eso Bien. pues es acá pues cuando Él estuvo acá en la tierra. Eso es pues lo que yo creo, que Él pues San Mateo 12:28 habla pues que el enemigo pues tiene que estar atado. Vemos también cómo Satanás pues fue pues puesto, caía cuando pues salieron en el nombre de Jesús, lo que dice San Lucas 10:17-18, salieron a predicar enviados. Esa es la respuesta. Solo Diego, que entendamos esto, porque usted me está haciendo preguntas, ya me hizo 2. Es que siempre estoy en el mismo punto, pero está bien, dejémoslo ahí. Ahora le toca a usted. Diego, ¿por qué dicen que Jesús se lleva a las personas, se las lleva de este mundo? Entiendo que es porque no pasa en la tribulación, que en la tribulación pues cataclismos, según lo que yo he visto, y hay sufrimiento y por eso se lo lleva. ¿Cuál es la pregunta? Si para que no sufran aquí se lo lleva, entonces ¿por qué se lleva a los muertos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se lleva a los muertos? Si los muertos no sufrirían nada acá, pues en la tierra. Esa es la pregunta. En nuestra posición escatológica, creemos que el Señor se llevará a su iglesia, porque la Biblia dice que los hijos, ya porque esto ya es un juicio,
no son como las pruebas que tenemos ahora, enfermedad, accidentes, pérdida de trabajo, son tribulaciones. Pero por eso nosotros tenemos bien identificado las tribulaciones y la gran tribulación, que son cosas muy distintas. Entonces, Cristo lleva a su iglesia, a los que están vivos y a los que ya murieron, a las bodas del Cordero. Aquí en la tierra está sucediendo la gran tribulación y allá en el cielo las bodas del Cordero, la gran cena. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 19, 20, ahí está la gran cena. Por eso creemos que Cristo se llevará a su iglesia a las bodas del Cordero. Esa es mi respuesta. Bien, puede hacerme otra respuesta. Pregunta. Una pregunta. Ajá, como ya entendí su postura, así que ya me es más fácil de entender. Y voy a cambiar la pregunta, no era la que tenía apuntada. Usted dice que en el capítulo 20 de Apocalipsis, que cuando dice que será atado el diablo, ¿no cree usted que es una contradicción? Porque dice que una de las características que el diablo será atado para que no engañe. ¿Usted cree que el día de hoy, Martín, no hay engaño? Si se supone que Satanás está atado, y dice, lo voy a leer, Apocalipsis 20, versículo, a ver, ¿dónde lo tengo acá? Dios mío, ya se me fue. Donde dice para que, 3. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueren cumplidos 1000 años. Si usted cree que ahorita Satanás está atado, no debería de haber engaño, porque hay tanto engaño. Permítame. ¿Se escucha? Sí, escucha bien. Se me cayó el teléfono. Bien, solo que tenemos que entender también a quiénes son esos que engañan. Le voy a dar el texto bíblico, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Vamos a ver lo que dice. La venida del impío estará señalada por influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios tiene un poder seductor que les hace creer en la mentira. Pero, ¿será que Satanás nos engaña a nosotros? No, engaña a los que rechazan la mentira. Pero al cristiano no lo puede engañar. Y lo vuelvo a leer. La venida del impío será señalada por influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. ¿Para quiénes? Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuando no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Entonces, ¿engaña al cristiano? No, sino que aquel que se resiste a la verdad, como dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 7 al 8. De la misma manera que Janés y Jambres se resistieron a Moisés, estos se resisten a la verdad. Esa es la respuesta. Ahora me toca mi pregunta. Adelante. Tengo, Diego, que pues he sentido que el debate ha sido demasiado corto y nos hemos quedado bastante sumergidos en, en los argumentos fueron muy
muy reducidos. Ahora, la pregunta, Diego, el día del Señor ¿es el arrebatamiento o es la segunda venida? El día del Señor. ¿De qué pasaje me está hablando? Necesito que me hable con un versículo para entender el contexto. El día del Señor se refiere al arrebatamiento o a la segunda venida. No sé de qué pasaje específicamente está hablando, porque pues, la Biblia habla muchas veces del día del Señor. Habla muchas veces. Aquí Le solo estoy acá hablando ya encontré de- 8. Le estoy resultados, hablando escatológicamente del día Bueno, del Señor. te encontré uno acá. Primera de Tesalonicenses 2, 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, el arrebatamiento. El arrebatamiento. Bien. Eh, Me toca. Le toca, sí. Muy bien, según... Usted, perdón, usted lleva 3. ¿O cuántas lleva? No, dos, aquí tengo 2, lo voy ¿Y yo marcando. cuántas llevo? También 2, vamos 2. Vamos 2 y Bien. 2. Para usted, el anticristo tiene que ver con esto, todo esto, por supuesto. ¿El anticristo es algo literal o simbólico? Si es literal, ¿quién es? Porque en su postura amilenialista, me cuesta pronunciar esa palabra, me cuesta pronunciarlo siempre. Usted no cree en un reino milenial, supongo que no cree en la gran tribulación, desastres naturales y todo eso. El anticristo, ¿qué es para usted? ¿Literal o simbólico? Si es simbólico, ¿qué representa? Y si es literal, ¿quién es? ¿Dónde está? Bien. La verdad es que, pues, le voy a leer un texto bíblico. Le voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, 18, dice: Hijos míos, esta es la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ese es el punto. ¿Veo anticristos? Sí, veo muchos anticristos que dice la palabra de Dios que salieron de entre nosotros. Entonces usted no cree, no me ha respondido todo porque le pregunté quién es. Es un simbolismo nada más, porque dice en Apocalipsis 13. Esta es otra pregunta, Diego. Sí, otra pregunta. Entonces ok, otra pregunta. O sea, le toca a usted mejor. Ahora, Le toca a usted. Dele. Sí. Porque vamos a argumentar todavía, ¿verdad? Vamos a argumentar todavía. Pues sí, podemos argumentar. Aquí estamos dialogando. No hay vaya, está bien. Dele la pregunta. No hay ningún inconveniente. Muy bien, dele la pregunta. Usted me puede decir a mí cómo es que usted dice, o según le he entendido, para usted, Primera de Tesalonicenses 4, del 15, que allí dice, para su venida. Entonces, en esa su venida, ¿está hablando de la segunda venida? No, está hablando del arrebatamiento, el rapto, el arrebatamiento. Pero allí dice venida. Sí, es que los dos eventos son venida del Señor. El arrebatamiento es venida porque dice que Él se quedará en las nubes. Y nosotros, ahí dice, lo voy a leer, dice,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los dos eventos son la venida del Señor. Solo que uno es el arrebatamiento, como ya lo expuse, no voy a otra vez retomar el punto, y ya lo expuse, y otra, la segunda venida, que será cuando venga a establecer su reino milenial. Literal, yo creo. Pregunte. Muy bien. Usted, ¿cómo me explica Apocalipsis capítulo 13, 16? Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número en su nombre. Lo que yo entiendo es que para usted, ahorita estamos en las trompetas y todo esto ya debería de estar ocurriendo. ¿Qué es la marca de la bestia para usted? Bien, recordemos que hablando del Apocalipsis, la apocalíptica, la literatura apocalíptica, pues recordemos que surge en tiempos de persecución. En tiempos de persecución había un opresor y ese opresor obraba de manera, de manera cruel, y por eso es que se hablaba como en código. Se dice que San Mateo 24, igual usted dijo, no le entendí muy bien, que hablando de que no pasaría una generación, aunque no lo dijo usted, pero dijo que había un corte. Eso pues se cree que fue esto ahí por el 70, cuando la destrucción del templo, porque si eso fue en el 30, y en el 30, pongámosle, y una generación duraba 40 años, según lo que dice el diccionario Holman, el diccionario Certeza, perdón. Entonces, en ese tiempo, lo que hacían era como una especie de polvo blanco, les ponían una marca en su frente. Eso culturalmente hablando es lo que se estaba retratando. Y como le digo, la apocalíptica pues narra cosas futuras y de igual manera cosas que ya pasaron. Bueno, yo creo que aquí terminan las preguntas. No sé qué más quiere abordar. Solo le quiero hacer una pregunta, mi última pregunta. Sí, dele. La séptima trompeta es al sonar de la séptima trompeta es el juicio, y si cuando suena la séptima trompeta es que Jesús viene con sus ángeles y se sienta en su trono a juzgar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la escatología. La primera vez que yo di una conferencia escatológica, me temblaba los pies. Soy evangelista, yo me enfoco más en predicar el evangelio. No me metía tanto en los temas escatológicos porque estaba consciente que son temas muy delicados y no quiero decir algo fuera de contexto. La trompeta de Corintios y de Tesalonicenses no es la misma trompeta de Apocalipsis 11. En mi postura, como premilenianista, me cuesta siempre pronunciar esa palabra, no la he podido dominar bien, creo que la gran tribulación será algo literal, real, los terremotos, las plagas, catástrofes, todo lo que narra las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas. La séptima trompeta será en la gran tribulación. Yo no le entendí muy bien, porque usted dice que la séptima trompeta de Apocalipsis 11, la trompeta de Apocalipsis 11 no es la séptima trompeta. No es la misma trompeta, no es la misma trompeta de Primera de Corintios, no es la que dice en Tesalonicenses a la final trompeta.
No es. Estas 7 trompetas de Apocalipsis 11 son las 7 trompetas de juicio. En la gran tribulación, Cristo dijo en Mateo 24, habrá gran tribulación, la cual nunca la ha habido ni la habrá. Yo creo que la gran tribulación será literal, no simbólico, y todavía no estamos en su postura. ¿Usted cree que estamos en la gran tribulación? En mi postura, no. La gran tribulación no ha ocurrido. Las 7 trompetas no han ocurrido. No es la misma trompeta de Tesalonicenses y de Corintios. Bien, la Biblia, Diego, ya que es un diálogo, la Biblia sí menciona del Apocalipsis 11 a Apocalipsis, Apocalipsis 8, 1, dice que se le da, pues, trompetas, le da 7 trompetas a los ángeles. Apocalipsis 11, del 15, ahí habla de esa trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces, ahí vemos como en 1 Tesalonicenses 4, ahí vemos como el ángel toca la trompeta y hay resurrección, hay transformación, nosotros seremos transformados. Por eso, lo mismo que dice allá 1 Corintios capítulo 15. Esto no es que, pues, yo no me saco de la manga de la camisa, yo igual estoy preparado porque yo también estudio. Así es que, Diego, no sé si vamos a continuar o pues quedamos hasta acá. Bueno, yo pienso que tengo todavía, ¿qué le parece si completamos hasta las 9, unos 7 minutos? Dialoguemos. Magnífico. Entonces, yo le quiero preguntar, usted asocia la trompeta de Corintios y Tesalonicenses con la séptima trompeta de Apocalipsis 11, ¿cierto? Usted lo asocia, ¿verdad? ¿Usted cree que en la séptima trompeta es cuando Cristo va a venir, lo vamos a ver, bueno, si estamos vivos, la gente que está viva lo va a ver, como dice, que todo ojo le verá? Entonces, las 6 trompetas, ¿en qué momento van a suceder o ya están sucediendo? No, yo no le puedo decir, Diego, yo no le puedo decir realmente. Yo pues lo que yo sé es que la Biblia habla de que pues suenan las trompetas y pasan catástrofes. Algunos dicen la gran tribulación, si la iglesia la va a pasar. Yo lo que sé es que Cristo va a venir a llevar a su iglesia, viene y congrega, envía a sus ángeles, lo reúne y luego pues hace la separación, se lleva a los pues que buscamos la santidad, y los otros pues que se burlaron de él, pues ellos son lanzados, ¿verdad?, al lago de fuego. Eso es lo que yo sé. Cuándo, yo no le puedo decir. Yo no me meto en eso de decir si ya sucedieron o están sucediendo. Eso no me corresponde a mí. Bueno, si usted quiere preguntar algo. Sí, no, yo quiero entenderle. Usted me dice que en el mismo, o eso es lo que yo he entendido, que en el mismo Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, usted me dice que, o le pregunto, ¿allí está el arrebatamiento y la segunda venida en el mismo pasaje? No, de ninguna manera. Por eso, mire, le voy a explicar otra vez, rapidito. Para que entendamos esto, 24 de Mateo, por eso hay que leerlo, como digo, hay que empaparse de la escatología. Es un tema que a mí me apasiona, me fascina. Usted puede tocarme el tema escatológico que quiera, porque me fascina. Yo invierto mucho tiempo en esto. Del versículo 3 al versículo 14, ahí son las señales antes del arrebatamiento, de la venida de Cristo. 14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ahora, ¿fin de qué? Pues, en mi postura, fin de la iglesia, fin, porque en Tesalonicenses dice que
ahorita el hombre inicuo, usted hizo un comentario de Primera de Juan, que hay muchos anticristos, los que salieron del Evangelio, de la Iglesia de Cristo, pero también habla de un anticristo, un personaje. Aparte es el espíritu del anticristo. ¿Hay muchos anticristos? Claro que sí. ¿Quiénes son aquellos anticristos? Los que niegan a Jesús el Cristo. Ahí dice claramente, no hay tanta interpretación. Entonces, aquí es el fin de la iglesia. Entonces, el 15, aquí viene la gran tribulación, hasta el versículo 28. Entonces, ya en el versículo 30, esta es la segunda venida de Cristo. Entonces, aparece. Yo le pregunto a Martín, ya como estamos dialogando, del versículo 15 al versículo 28, en su postura, ¿eso ya ocurrió, va a ocurrir o está ocurriendo? Del 15 al 28. Sí, de Mateo 24. Bien, vuelvo y repito, basado en la Biblia, todo lo que está en San Mateo 24, San Mateo 25 se le llama el pequeño Apocalipsis. Todo responde a la pregunta de Jesús sobre cuándo será la parusía o venida. Es que la palabra que está allí, San Mateo 24, la palabra que está allí es venida y se refiere a la segunda venida. Vuelvo y lo leo, porque aquí está pues él respondiendo. Estando luego sentados en el monte de los olivos, se le acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. Y dice parusía, y parusía en el Nuevo Testamento únicamente es para su segunda venida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que el arrebatamiento no es la segunda venida. El arrebatamiento, como yo di en varios textos bíblicos, es nada más un verbo harpazo, que significa llevar por la fuerza. Nosotros vemos que se cumple la palabra que suena la séptima trompeta. Entonces Jesús viene con sus ángeles, y para eso daba pues los elementos, que viene entre las nubes para su segunda venida, que viene con ángeles para que ellos hagan la separación o que los congreguen, que viene con voz de trompeta, que hay resurrección, y que viene como un ladrón. Cuando esos elementos están y dice parusía, es su segunda venida. Yo puedo citar de estos escritores evangélicos, yo puedo citar donde todos esos pasajes se refieren a la segunda venida. El arrebatamiento nada más es un verbo harpazo, que ya pues mostré en Hechos 23:10, Hechos 8:39 y otros textos bíblicos donde pues aparece nada más ese verbo y no es un evento alterno. Esa es mi postura. No sé si usted quiera cerrar con algo. No, creo que ya estuvo suficiente, creo que quedó, no me gusta alargar tanto el tema. Como lo digo, yo expongo y creo que lo expuse, y bueno, ya las personas tomarán su decisión, quién fue el que usó Biblia, quién no, quién usó su pensamiento, ya que las personas juzguen, que sean ellos los jueces, no nosotros. Sí. Claro. Diego, ¿le gustaría que habláramos sobre la idolatría en otro momento? Sí, me parece muy bien. El tema que usted quiera, Bueno, si se va a despedir, ¿algún mensaje para sus seguidores o para todos? Bueno, solo quiero despedirme con esto. Por eso acepté el debate o el diálogo, como quieran llamarle, porque sí es un evento. Creo que tal vez diferenciamos, todos estamos de acuerdo de que Cristo va a venir, todos estamos de acuerdo. Donde quizás tenemos diferencias es que nosotros creemos que hay un arrebatamiento, luego la gran tribulación y luego la segunda venida, pero de que todos creemos que Cristo va a venir, Cristo va a venir. Quiero dejarles este mensaje: preparémonos para la venida de nuestro Señor. No sabemos,
Y me gustó lo que dijo un predicador, me gustó. Y dijo él, puede ser que no veamos ese suceso real, pero nos puede alcanzar la muerte. Y para el que murió, eso fue la venida de Jesús. Me gustó esa postura, me gustó. Y es cierto, aquel que fallece, el que muere, fue la venida de Jesús para él, ya sea para condenación o para vida eterna. Así es que procuremos buscar a Dios, procuremos estar bien delante de Él para que cuando venga, como dice su palabra, nos halle haciendo su voluntad y nos vayamos con Él. Esas son mis palabras para todos. Y que Dios los bendiga. Gracias, Martín, por la participación y esperemos que en otra bendiciones. oportunidad dialoguemos también. Dios te bendiga, Martín. Yo, Bendiciones.